Hola chicos, esta semana vamos a comenzar con la segunda unidad que corresponde a ecología. Ya aquí hay cosas que ustedes ya van conociendo y que vamos a ir recordando en la medida que vayamos avanzando con las guías, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ecología? La ecología estudia cómo los seres vivos interaccionan entre ellos y los factores físico-químicos de su entorno, ¿ya? Eso es lo que vamos a analizar durante esta clase. Para ello, tenemos que considerar varios puntos. Primero tenemos que considerar qué cosa es un ecosistema. Y si yo tuviera que definir un ecosistema, lo definiría como un conjunto de organismos que habitan un espacio físico y que tienen las condiciones necesarias y las interacciones que se establecen entre ellos y los elementos que los rodean, ¿ya? Por lo tanto, finalmente un ecosistema va a ser todos los organismos que habitan en un lugar determinado y que además este lugar cumple con todas las condiciones que ellos necesitan para sobrevivir, ¿ya? Ahí hay una imagen, dice, por ejemplo, podemos estudiar el ecosistema que se desarrolla en una rama caída en el suelo de un hayedo. Ya un hayedo es un lugar donde viven artrópodos y hongos. Y así se estudia el ecosistema del hayedo en conjunto, ¿ya? Por lo tanto, un ecosistema es prácticamente lo mismo que una ecósfera. En base a eso, ahí les dejo algunas preguntas planteadas donde ustedes van a tener que identificar si es verdadero o es falso cada una de las oraciones que les indico. Entonces, ¿qué cosas vamos a analizar nosotros? ¿Qué componentes vamos a analizar de este ecosistema? Vamos a analizar dos en particular. Una es el biotopo y el otro es la biocenosis, ¿ya? Cada uno de ellos tiene una importancia principal en lo que es un ecosistema, ¿ya? Entonces, si ustedes observan ahí la imagen, aquí yo les estoy mostrando un biotopo, ¿ya? ¿Qué es un biotopo? Es un espacio físico donde viven los organismos de un ecosistema, ¿ya? Y tiene todas las condiciones físico-químicas. ¿A qué me refiero con eso? Es que tienen todo lo que estos organismos necesitan para sobrevivir. Tenemos que tener en cuenta que los elementos que forman este biotopo son los factores abióticos. Abiótico, recuerden que significaba sin vida, o sea, es el agua, en este caso en la imagen son las rocas, el hielo, todo eso corresponde a los factores abióticos del ecosistema. Y tenemos por otro lado la biocenosis, que es el conjunto de organismos que habitan en un ecosistema, ¿ya? Estos son los seres vivos y por lo tanto corresponden a los factores bióticos, o sea, todo lo que tenga vida. En este caso, para ese ecosistema que les mostré ahí, tenemos un pingüino, tenemos aquí algunos microorganismos que viven en el agua, tenemos peces y tenemos ahí un par de algas. En base a eso también ahí les dejo actividades en donde ustedes van a tener que reconocer si son factores bióticos o abióticos, lo que les estoy mostrando en la imagen que aparecen ahí numerados, ¿ya? Ahí seguimos con otras actividades. Ahora, en relación a los factores abióticos, tenemos que tener en cuenta que, como yo les había mencionado anteriormente, son todos aquellos factores que no tienen vida en un ecosistema. ¿Como qué? Como la temperatura, como la luz, como la disponibilidad de agua, ¿ya? También tenemos el suelo y los sustratos que puedan haber en estos ecosistemas, ¿ya? Por lo tanto, los factores abióticos físicos van a ser todos aquellos factores que están determinados por las condiciones climáticas de un lugar, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta ahí en la imagen, hay nieve, por lo tanto hay un ambiente que es frío, donde obviamente va a influir la temperatura, va a influir la cantidad de luz que llegue, la cantidad de horas que esté iluminado, y obviamente la disponibilidad de agua, que es vital para todos los organismos del ecosistema. Y tenemos los factores abióticos
químicos. Ya recién acabamos de ver los físicos, ahora vamos a ver los químicos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que tienen una composición química del medio en donde se desarrolla. Por ejemplo, en un ecosistema terrestre, los principales factores químicos hacen relación o hacen referencia a las concentraciones de las sales minerales que están disueltas en el agua. ¿Ya? Si hay mucha cantidad de sales o hay muy poca, obviamente van a influir en las condiciones en que se puede desarrollar, por ejemplo, una planta. ¿Ya? Ahora, en los ecosistemas acuáticos, ya sean marinos, continentales, también hace referencia a la composición química del agua, por ejemplo, el grado de acidez que ésta pueda tener, ¿ya? La concentración también, por ejemplo, del oxígeno o la salinidad que tenga. Por ejemplo, el mar muerto es un mar que tiene mucha salinidad. Por eso es que no pueden habitar ningún tipo de ser vivo en ese mar, ¿ya? Entonces, obviamente, estos factores abióticos químicos van a influir en el desarrollo de un ecosistema. Entonces, ahí les dejo también otras actividades para que ustedes vayan ahí aplicando lo que les acabo de explicar. Entonces, tenemos también los factores bióticos, o sea, todo aquello que tenga vida. Los organismos de la biocenosis establecen relaciones entre sí, ¿ya? Relaciones que tienen que ver con supervivencia, con crecimiento, con la reproducción, ¿ya? Todos estos factores son componentes de este ecosistema. Entonces, para estudiar el papel que cumple cada uno de estos organismos dentro del ecosistema, tenemos lo que son las poblaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser una población? Es el conjunto de organismos de una misma especie, ojo con eso, de la misma especie que conviven en un ecosistema y por lo tanto son capaces de reproducirse entre ellos. Por ejemplo, la especie humana es una población. ¿Por qué? Porque tenemos características similares, vivimos en un mismo ecosistema y nos podemos reproducir entre la misma especie. También tenemos el término de comunidad. Comunidad es lo mismo o es muy similar a lo que es a la biocenosis, ¿ya? Por lo tanto, es el conjunto de distintas poblaciones que viven en un ecosistema. Por ejemplo, acá en la imagen yo les muestro ñus, acacias, cebras, gramas. Todos ellos son una comunidad. Ya si yo uno todo eso, voy a formar una comunidad. Ahora, si yo hablo de población, voy a hablar de la población de cebras, voy a hablar de la población de ñus, voy a hablar de la población de gramas y voy a hablar de la población de acacias, ¿ya? Para que ustedes ahí noten la diferencia. Ahora, redundando un poquito en lo que le acabo de mencionar, ya le mencioné lo que era una comunidad y lo que era una población. Ahora vamos a definir lo que es un organismo, ¿ya? Y corresponde a cada uno de los seres vivos que forman parte de un ecosistema, ¿ya? Que va a tener características que lo hacen diferente de otros, aun cuando sean de la misma especie. Por lo tanto, cada uno de nosotros es un organismo dentro de este ecosistema. Entonces ahí ustedes van a tener que ordenar esos niveles de organización desde el que tiene mayor complejidad al que tiene menor complejidad, ¿ya? Ahí les dejo más actividades donde ustedes van a tener que completar las oraciones en relación a lo que acabamos de ver. Esta guía tienen plazo para entregarla hasta el domingo 19 de julio, chiquillos. Así que tengan una excelente semana.